Quiero pedirles que por favor me acompañen a la epístola a los Romanos en el capítulo 11, versículos 33 al 36, donde vamos a leer. Y en lo que ustedes lo buscan, déjenme explicarles algo. En los primeros 11 capítulos de Romanos, el apóstol Pablo nos ha ofrecido una amplia exposición del Evangelio. Nos ha presentado cómo todos los hombres hemos pecado, cómo estamos destituidos de la gloria de Dios, la imposibilidad de salvarnos obedeciendo la ley. Vemos en esos capítulos también la elección del pueblo de Israel para traer por medio de ellos la revelación divina y cómo de este pueblo vino nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien vivió una vida de perfecta obediencia que nosotros no pudimos haber vivido, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para pagar la deuda de todos aquellos que Él vino a salvar. Y cómo nosotros ahora somos salvos gratuitamente por gracia, por medio de la fe. Y hay un autor que dice lo siguiente, hablando acerca de este texto que vamos a leer. Los horizontes de Pablo son amplios, abarcan el tiempo y la eternidad en todo lo que viene tratando la historia, la justificación, la santificación y la glorificación. Es lo que él ha venido diciéndonos desde el capítulo 1 al versículo 11, versículo 32. Y dice él, ahora Pablo se detiene y se queda sin aliento. Y el análisis y la argumentación que él ha mantenido da paso ahora a la adoración. Y dice lo siguiente. Como un viajero que ha alcanzado la cumbre de una montaña muy alta, el apóstol se detiene y contempla el panorama. A sus pies hay profundidades, pero rayos de luz las iluminan, y en todo el entorno hay un horizonte inmenso que sus ojos dominan. Imagínense ustedes cuando uno sube a una montaña alta y ve ese panorama, ve ese paisaje. Eso es lo que Pablo ha visto acerca de la obra de Dios en Romanos. Y antes de él empezar a presentar las consecuencias prácticas de ese evangelio, Pablo cae delante de Dios y lo adora. Y ahí dice lo que nos presentan los versículos 33 al 36, que quiero que lean conmigo. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Y es mi oración que nosotros podamos en esta mañana contemplar la profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios para que podamos adorarlo como Él se merece. Pero yo tengo otro propósito que vi en el texto. Y es que al verlo, al ver esa majestad, esa grandeza, esa sabiduría de Dios, entendamos que Él es Dios y que nosotros no somos Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros lo desafiamos cuando pensamos que Dios nos debe algo, cuando pensamos que Él debe tratarnos de una manera específica, cuando pensamos que Él no nos está tratando como nosotros pensamos que Él debe tratarnos. Y viendo ese Dios glorioso, nosotros nos humillemos y lo adoremos. Y lo primero que vemos en el texto es esa grandeza y esa majestad de Dios. Dios es más grande de lo que nosotros podemos comprender. Lean conmigo nuevamente el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo está exclamando su asombro por la profundidad de ciertos atributos de Dios. Y dice que ese Dios es profundo, tiene mucho fondo, si podemos decirlo así.
nosotros no lo podemos entender. Miren, estaba leyendo que el lugar más profundo en el mar está en el Océano Pacífico. Es la fosa de las Marianas, cerca de la isla de Guam, al este de las Filipinas. Ese lugar tiene 10.984 metros de profundidad, 36.000 pies, casi 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Si usted toma el monte Everest, que tiene 8.848 metros, y lo pone en esa fosa, cabe entero y todavía le faltarían cerca de 2 kilómetros para que el pico del monte Everest llegara a la superficie del agua. Dios es profundo, Dios es difícil de comprender, Dios es difícil de interpretar. Y no es que no podamos conocer a Dios en lo absoluto, sino que nunca podremos llegar al fondo de quién Él es en su grandeza. Los niños pueden nadar en esa fosa, si podemos decirlo así, sin temor a ahogarse. Y la persona que tenga más conocimiento del mundo, el mayor intelectual, puede venir a nadar a esa fuente y nunca tocar el fondo. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, los pensamientos de Dios son profundos. Y dice John Piper lo siguiente: no hay dimensiones para las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Ellos son profundos en el sentido de que están fuera de nuestra vista, son inalcanzables. No podemos descender allá. Siempre habrá profundidades de Dios que no conoceremos porque Él es infinito y nosotros no somos infinitos. Y yo quiero que veamos algunas de esas profundidades, como Él nos dice aquí. Él nos habla de las riquezas de Dios. Y las riquezas de Dios están mucho más allá de nuestro entendimiento. Dios lo posee todo, la tierra, su plenitud, los cielos de los cielos, la tierra y todos los que en ella habitan. Dios es el dueño de todos los confines del espacio, del cielo, de la tierra. No existe nada fuera de Dios que no sea de Dios. ¿Ustedes han pensado en eso alguna vez? Él lo posee todo y Él puede hacer con sus posesiones como a Él le parezca. Nosotros, como buenos humanos, como buenos terrícolas que somos, vivimos pensando en los centavitos que tenemos y que nosotros podemos guardar. Estaba haciendo un análisis aquí y el hombre más rico del mundo es un indigente delante de Dios. Es un pordiosero. Y me dio la curiosidad y busqué en el internet quién era el hombre más rico del mundo y es Jeff Bezos, el fundador y director de Amazon. Tiene una fortuna, óigame bien, que son números que uno no computa, de 150,000 millones de dólares. Él supera a Bill Gates, a Warren Buffett, a todas esas personas. Pero si usted junta a todos esos millonarios, son unos pordioseros delante de Dios. Dios es rico, Dios es autosuficiente, Dios no depende de nadie. Él es rico también en su poder creador, porque John Piper dice algo sumamente interesante con respecto a eso. Él hizo todo lo que existe, como dice la Biblia, y de la nada puede hacer lo que Él desea. Entonces los recursos de Dios son infinitos porque Él tiene poder creador. Y porque la nada es el recurso a partir del cual Él puede hacer cualquier cosa. Y hay una incalculable cantidad de nada en el mundo. ¿Tú habías pensado en eso? Alabado sea el Señor. Pero Dios es rico en sí mismo. Él tiene un valor infinito. Dios ha disfrutado de las riquezas de su propia gloria en la eternidad, en la Trinidad. Pero le voy a decir algo más. Él utiliza su riqueza para beneficio de otro. Él desea otorgar sus riquezas a nosotros que somos sus criaturas.
Él es rico cuando nos revela su bondad, su paciencia, su gloria y su misericordia. Si ustedes van a Romanos capítulo 2, versículo 4, dice el apóstol Pablo: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Su bondad, como dice un autor, se refiere a su gracia común, a aquellos beneficios innumerables que Dios otorga a todos los hombres. Él hace llover sobre los buenos y los malos. Él hace salir el sol. Pero ese Dios también es tolerante. Nosotros hemos pecado muchas veces y Él no nos ha destruido. Él ha sido paciente, ha tenido durante mucho tiempo para mostrarnos su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Pero nuestro Dios nos ha mostrado las riquezas de su gracia. ¿Tú sabes dónde nos las ha mostrado? En Cristo. En Él, dice Efesios 1, 7 y 8, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Tú y yo éramos esclavos en el mercado del maligno y no podíamos salir de allí. Pero Cristo, con su sacrificio en la cruz, pagó el precio por cada uno de sus elegidos que había estado esclavizado por el pecado. Y Él compró nuestra libertad y Él nos liberó de la esclavitud y de la iniquidad. Redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Como un regalo que Él nos da a nosotros. Según las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tú y yo nunca vamos a poder apreciar las profundidades de las riquezas de la gracia de Dios para con nosotros. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos de esa riqueza que Cristo nos da. Pero no solamente de las riquezas que Cristo nos da, sino la riqueza que es Jesucristo para nosotros. Yo quiero que hagamos una reflexión antes de seguir. ¿Tú estás consciente que Dios utiliza sus riquezas para tu beneficio? Que Él comparte contigo sus riquezas. ¿O tú te vives quejando y no te deleitas en estas verdades? Tú disfrutas la gracia que Dios te ha dado en Cristo. Tú disfrutas ese regalo inmerecido. La gracia, la misericordia, la compasión, el perdón que Dios nos ha concedido en Cristo, cuando lo que merecíamos era una condenación eterna, cuando íbamos camino a una perdición eterna y no podíamos hacer nada para salvarnos. Ese texto que Lester leyó de Efesios nos dice mucho. Efesios 1. A partir del versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo con nosotros? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ya eso es suficiente para nosotros estar cantando alabanzas al Señor por toda la eternidad? Pero dice el texto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice, en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alcanzar de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios es grande. Las riquezas de Dios están más allá de nuestra comprensión. ¿No podríamos ir ya con eso? Pero miren lo que dice el texto también. Dios, vayan conmigo a Romanos 11. Dice el apóstol, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. La sabiduría de Dios es profunda, está más allá de nuestra comprensión. Y la sabiduría de Dios es definida como su habilidad para escoger los mejores medios para el logro de la meta más alta.
En este texto la sabiduría de Dios nos habla de los propósitos de Dios y de su realización. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que Dios sabe lo que está haciendo. Que hay cosas que tú no entiendes, pero Dios sabe lo que está haciendo. Porque Dios es sabio. Y esa sabiduría de Dios se revela de una manera muy especial en la cruz de Cristo. Algo que es una locura para los hombres sabios de este mundo. Yo quiero que tú vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 en adelante. 1 Corintios 1, 26. Dice el apóstol: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Pablo les está recordando aquí a los corintios la razón por la cual Dios los había llamado. No porque ellos fueran la gran cosa. Ellos eran lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Y Dios nos escogió a nosotros, a ti y a mí, para mostrar a un mundo orgulloso, a un mundo autosuficiente, la necesidad que tenían de Dios. ¿Qué es lo que este mundo admira? Llegó don fulano de tal, tiene mucho dinero, tiene muchas posesiones, tiene mucho poder, tiene mucho prestigio social, tiene mucho reconocimiento. Pero le digo algo, mis amados, ninguna de estas cosas va a garantizar la vida eterna de nadie. Y el mensaje de la cruz de Jesucristo lo que hace es que avergüenza por completo a esas personas sobresalientes, a esas personas poderosas. Porque los sabios de este mundo no pueden entender cómo Dios toma a un pecador y lo cambia, lo convierte en santo. Y los poderosos de este mundo, los sabios de este mundo, son incapaces de reproducir este milagro. Lo necio de Dios confunde a los sabios y lo débil de Dios confunde a los poderosos. Y la pregunta que nos hacemos es, viendo ese texto, ¿y cuál es la razón por la cual Dios revela la insensatez y debilidad de ese sistema mundial actual? Miren lo que dice el versículo 29. Para que nadie se jacte delante de Dios. Porque la salvación de Dios es totalmente por gracia. De lo contrario, Dios no puede recibir la gloria. Y Pablo le sigue diciendo, recordando a los corintios lo que ellos tenían en Jesucristo. Y dice, a partir del versículo 30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe ¿en quién? En el Señor. En el Señor y más nadie. Todas las bendiciones que nosotros podemos recibir se encuentran en una persona, Jesucristo. Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Alabado sea el Señor por eso. Pero Pablo nos dice algo más. La profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios para nosotros está más allá de nuestro entendimiento también. No solamente su riqueza y su sabiduría. Dios es omnisciente. Dios sabe todas las cosas del universo de una manera exhaustiva. Él sabe todo lo que hay que saber sobre cada molécula, sobre cada pensamiento de todo ser humano en el universo. Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe lo que tú hiciste en esta mañana. Tú no sabes cuántos cabellos tú tienes en la cabeza. Dios lo sabe. Lo tiene todo contado. Y si te pusiste una loción para que te crezca, Él sabe cuánto te crecieron. ¡Wow! Él conoce cada gorrión que cae al suelo. Él sabe las reacciones químicas, los destellos que hay en las estrellas, en todo el universo. No importa los miles de millones de años luz o kilómetros que estén de nosotros. Dios sabe lo que está pasando ahora mismo en cada célula de tu cuerpo.
Él sabe si hay alguna mala. Él sabe si hay alguna que está fallando. Él conoce todos tus pensamientos. Él te conocía cuando estaba siendo formado en el vientre de tu madre. Él sabe la cantidad exacta de tus días. Y dice la Escritura, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese pensamiento, ese conocimiento exhaustivo que Dios tiene de nosotros es reconfortante, pero al mismo tiempo es aterrador. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos esconder absolutamente nada de Dios. Y por eso tú debes asegurarte que tu pecado no te alcance. Tú debes asegurarte de tener cuentas cortas con Dios, entregando tu vida a Él, yendo a sus pies en arrepentimiento y fe, pero confesando también tus pecados. Miren, Dios le dice a Abraham, tú vas a tener un hijo el año próximo. Sara va a tener un hijo, tu mujer. Pero resulta que Sara era estéril. Resulta que ya Abraham estaba avanzado en edad. Y Sara, cuando lo oyó, dice la Escritura, que se rió para sus adentros, diciendo, ¿tendrá placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Y dice la Escritura en Génesis, y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti en el tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. El Señor supo lo que Sara había hecho. El Señor vio su incredulidad. El Señor vio su debilidad y su pecado, y a pesar de eso, no la despreció, sino que la bendijo con su promesa de gracia a pesar de su debilidad, y le dio su hijo. Y te digo algo, lo mismo hace con nosotros. Porque si fuera por nuestro pecado, hace mucho tiempo que Dios nos debió haber fulminado. El conocimiento de Dios está más allá de nuestra comprensión. Por eso David dice en el Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo comprender. Pero él sigue diciendo, cuán insondables son sus juicios. Los juicios de Dios están más allá de nuestra comprensión. Los juicios, las disposiciones, los decretos, los propósitos de Dios están más allá de nuestro entendimiento. Dice el salmista, tus juicios son como un profundo abismo. Son imposibles de encontrar. Es imposible descubrir la profundidad o el fin de ellos. Imposibles de comprender los juicios de Dios. Dios dispuso eliminar a todos de la faz de la tierra, excepto a Noé y a su familia. Él confundió el idioma de aquellos hombres orgullosos que estaban construyendo la Torre de Babel. Él tiene sus juicios y sus decretos y son insondables. Uno no sabe, uno no puede conocer la mente de Dios, lo que Él ha dispuesto para uno. Miren, estaba leyendo el caso en Juan 9 del hombre que nació ciego. ¿Quién decretó que naciera ciego? Dios, ¿o no fue así? No fue una casualidad, no fue una chepa, no fue un problema que hubo ahí. Dios decretó que fuera así. Y dice la Escritura en Juan 9, 1-3, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las personas pudieran ver el poder de Dios cuando Él recuperara la vista. Él nació así para que Dios fuera glorificado. Y eso nos enseña que cuando Dios bendice a alguien, no hay razón para nosotros sentirnos celosos o envidiosos porque otro está experimentando el favor de Dios. Como tampoco hay razón para nosotros enorgullecernos
Cuando estamos experimentando el favor de Dios en nuestras vidas. Porque de una vez decimos, mira lo mucho que yo sé, mira lo mucho que yo trabajo, mi propio esfuerzo. Y no es así. A veces uno ve personas que uno considera en su orgullo que tienen menos capacidad profesional o intelectual o menor capacidad de trabajo, que son medio vagos, que le va mejor que a ti profesional, empresarialmente, o que Dios lo ha bendecido en sus ministerios. Los juicios de Dios son insondables. Pero también nos dice la Escritura que los caminos de Dios están más allá de nuestra comprensión. Son inescrutables los métodos que Dios escoge para cumplir su propósito. Las huellas son imposibles de rastrear. Es como seguir la huella de un barco en el océano o de un animal que un cazador es incapaz de seguir. Como dice un autor, es imposible seguir o rastrear los medios que Dios utiliza para poner en función sus decisiones. El salmista dice en el Salmo 77, 19, en el mar estaba su camino, tu camino, y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Isaías dice en el capítulo 40, versículo 28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Isaías 55, 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios son inescrutables. Cuando Dios se mueve, no deja huellas. Él no deja evidencia de ADN en los lugares donde está. Y esto es incomprensible para nosotros. Pero ahí hay algo que nosotros sí podemos hacer y es celebrar la grandeza, la majestad, la sabiduría, la riqueza, el conocimiento y la bondad de Dios para con nosotros. Y esto debe llevarnos a vernos a nosotros mismos en la perspectiva adecuada. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Dios es más grande de lo que podemos comprender. Sus riquezas, su sabiduría, su conocimiento, sus juicios y sus caminos están más allá de nuestra comprensión. Y esto es así porque Él es Dios y nosotros no somos Dios. Por lo tanto, eso me lleva a un segundo punto, versículo 34. Él es grande y majestuoso, ¿sí o no? Nosotros no lo somos. Ese es el segundo punto. Tú no eres grande, yo no soy grande, yo no soy majestuoso. Versículo 34 y 35. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? ¿Cuál es la respuesta, mis amados? Yo no los oigo. ¿Nadie? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Podemos nosotros compararnos con Dios? No, no podemos. Somos grandes, somos todopoderosos, somos omniscientes, somos sabios como Él es. No. Él exalta la grandeza de Dios y aquí nos está diciendo, ¿tú no eres grande? Nosotros, tú y yo, debemos ponernos en nuestro lugar correcto y crecer en humildad. Darnos cuenta que en comparación con Dios no somos nada. Hace unos años había un boxeador muy famoso llamado Cassius Clay. ¿Quiénes se acuerdan de Cassius Clay? Ahí están diciendo su edad con eso, ¿eh? Él se cambió el nombre a Muhammad Ali. Él alardeaba mucho de ser el mejor boxeador del mundo, el hombre más poderoso, y lo decía constantemente, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Una vez él estaba en un vuelo comercial y antes de despegar, la azafata le dijo a él que se abrochara el cinturón de seguridad, a lo que él respondió, yo soy Superman y Superman no necesita cinturón de seguridad.
Y la azafata le dijo, Superman tampoco necesita un avión para volar y usted sí, por lo que debe abrocharse el cinturón. Ni tú ni yo somos Superman. Olvídate de eso. Alí se abrochó el cinturón. Vamos a ver la primera pregunta que Dios hace. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nadie. Y eso nos enseña que mientras Dios es grande en conocimiento, tú no eres grande. Y Pablo está citando aquí Isaías 40:13 que dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? Dios sabe todas las cosas, nosotros no. Hay un sentido en el cual nosotros podemos entender la mente del Señor, lo que Él nos ha revelado a través de su palabra. Lo que Él nos revela a través de su palabra en la guía de su Espíritu. Dice la Escritura, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no la puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Quién puede conocer la mente del Señor a plenitud? ¿Tú sabes quién es el único? Jesucristo. Jesucristo, porque Él es Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, el que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, Cristo. Dios, en su misericordia, a través de su palabra, nos ha revelado parte de su plan para la historia de la salvación o esa historia. Pero nosotros, ninguno de nosotros lo hubiera descubierto por nuestra propia inteligencia, por nuestro propio conocimiento. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nadie. ¿Quién se convirtió en su consejero? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Dios es grande en sabiduría, pero tú no eres grande en sabiduría. Dios te pidió consejo a ti antes de preparar su plan para las edades. Ahora imagínate a Dios que te llame y te diga, yo me lo imagino, oye Eduardo, yo he estado luchando con este problema y yo no sé cómo lo voy a resolver. Y yo no sé qué voy a decidir al respecto, Eduardo. Tú tienes unos minutos disponibles para que me aconseje. ¿Tú te imaginas a Dios diciéndote eso a ti? Eso da risa. ¿Por qué? Porque es imposible. Dios no necesita para nada nuestro consejo. Pero nosotros pensamos que Dios lo necesita. Qué cosa más grande, ¿eh? Que el mundo, si no aconsejamos a Dios, va a dejar de girar. Job sufrió mucho, perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, perdió su salud, cuestionó ciertas cosas en medio de su sufrimiento. En el capítulo 38 de Job, Dios le dice, entonces el Señor, dice el texto, respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Dónde tú estabas? Pero hay otra pregunta en el versículo 35. ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Dios es grande en riqueza, como vimos. Tú y yo no lo somos. Él es el dueño del universo. Él es el dueño de todo cuanto existe. Él no necesita que tú y yo le financiemos los proyectos. Él no necesita nuestro dinero. El darle a Él es un privilegio porque el dinero y las posesiones que nosotros tenemos es Dios que nos las dio a nosotros. Y yo alabo al Señor por eso. Pero nosotros no creemos que esos centavitos, que esos chelitos son de nosotros y que le estamos haciendo un favor a Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos le pertenece a Él. No, Él no nos debe nada. Y ese versículo mata todos los intentos de ganar la salvación por buenas obras. ¿Qué cosa buena yo puedo hacer para ganarme el favor de Dios? Nada. Y eso me humilla. ¿Por qué? Porque la salvación es por la gracia de Dios. Yo no puedo acumular buenas obras y luego pensar que Dios me va a salvar por eso. Yo no puedo pensar que
porque yo doy mucho dinero a la iglesia o a obra de beneficencia, que eso me va a servir el día del juicio final, porque yo me he ganado el favor de Dios. Cualquier pensamiento, como dice un autor, que fomenta el creer que Dios nos debe algo, erradica la doctrina bíblica de la salvación por la gracia de Dios. Dios no nos debe nada. Yo decía al inicio de este mensaje, es mi oración y mi propósito que en esta mañana nosotros podamos contemplar la profundidad de las riquezas, la sabiduría, el conocimiento, los caminos, los juicios de Dios, para que podamos adorarle, dándole la gloria que Él merece. Y decía también que al ver su grandeza y su majestad debemos entender que Él es Dios y que nosotros no lo somos, porque muchas veces tú y yo lo desafiamos cuando pensamos que Él nos debe algo o que no nos está tratando tan bien como nos debe tratar. Y eso debe llevarnos a nosotros a humillarnos en su presencia y adorarlo. Dios es Dios, no lo cuestiones. No cuestiones el derecho que Él tiene de actuar cuando Él actúa y aplícalo a tu vida. Cuando te quejes contra Él por tus circunstancias, por tu problema, por el país, por tu salud, por los problemas financieros, tú no tienes derecho a hacerlo, porque tú estás diciendo, Señor, no es justo. Cuando tú dices, no es justo que haya muchos en mejor condición que yo, cuando tú te creas más sabio, más inteligente, o cuando tú pienses que puedes hacer las cosas mejor que todo el mundo y lo menosprecias. Cuando tú le digas a Dios, no es justo que yo me haya enfermado, que mis hijos se hayan enfermado. No es justo que existan tantos abusos en el mundo, que mueran tantas personas por las guerras, que tantos niños mueran de hambre. No es justo. Dios es Dios. Cuidado con todos esos desafíos arrogantes al derecho de Dios de ser Dios. Esa es una lección que nosotros debemos aprender. Pero como hemos visto, los pensamientos de Pablo de que Dios es mucho más grande que nosotros, debe llevarnos, ¿ustedes saben a qué? A adorar a Dios. Y eso debe llevarnos a nuestro tercer punto. El primero, Dios es más grande de todo lo que podemos comprender. Su riqueza, su sabiduría, su conocimiento, su juicio, sus caminos. El segundo punto, tú y yo no somos grandes ni en conocimiento, ni en sabiduría, ni en riqueza como Dios. Por lo tanto, lo que tú y yo necesitamos es humillarnos en la presencia de Dios y adorarlo en su majestad. Versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Dios está en control de todas las cosas. Esta es una afirmación de la soberanía divina. Decir que Dios es soberano es lo mismo que decir que Dios es Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y este versículo tiene implicaciones muy profundas. Dios es la fuente, el sustentador y el fin de todo lo que existe. Dios es la causa primera, la causa efectiva y la causa final de todo. Dios es el originador, el sustentador y la meta de toda la creación. Dios es el alfa y el omega y como dice un autor y todas las letras que están en el medio. Y Pablo nos afirma aquí, primero que todas las cosas son de Dios. Por eso David dice, tuya, oh Señor, es la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Todas las cosas son de Dios. Pero también nos dices que todas las cosas son a través de Dios. Por Él son todas las cosas. Él trabaja todas las cosas conforme al consejo de su voluntad.
Dice la Escritura que Él obra todas las cosas para nuestro bien. Dice la Escritura que aún las pruebas, las disciplinas que recibimos vienen de su mano amorosa y para su gloria. Por eso Job dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea ¿qué? El nombre del Señor. O como Job le responde a la esposa, debemos aceptar el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Todas las cosas son de Dios. Todas las cosas son a través de Dios. Todas las cosas son para Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas existen por el propósito de Dios y para su gloria. No existe nada que no resulte en la gloria final para Él. Por eso el catecismo dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y John Piper dice, disfrutando de Él para siempre. Por eso dice Colosenses, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Por eso que el apóstol dice, a Él sea la gloria para siempre. Yo le voy a decir una cosa. Una de las partes más difíciles después de estudiar ese texto fue buscar un título para el mensaje. Ustedes no me lo van a creer. Y al final concluí, a Él sea la gloria para siempre. Ese es el título del mensaje. A Él sea la gloria en todo tiempo y en todo momento, por siempre. No importa lo que tú estés pasando, para a Él sea la gloria. No importa las cargas que tú estés llevando, a Él sea la gloria. A Él, porque solo Él es digno de alabanza. Solamente Él es digno de ser glorificado. No importa cualquiera que sea nuestra situación. Porque el amor de Dios es real y su poder es real por todas las generaciones. Tú quieres ser feliz, tú quieres tener un buen matrimonio, tú quieres tener hijos piadosos, tú quieres tener una carrera exitosa, tú quieres tener éxito en los proyectos que tú desarrollas. Sí, yo quiero tener éxito. La pregunta es, ¿para qué tú quieres tener éxito? ¿Para qué tú quieres ser feliz? ¿Para sentirte bien? ¿Para tener mucho reconocimiento de la sociedad? ¿Para tener mucho dinero? No, el objetivo principal por el cual tú debes vivir es para que Dios sea glorificado. Para que Cristo sea exaltado a través de ti, ya sea por vida o ya sea por muerte. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Pero hay algo del texto que yo no dije ahora. Ese amén que ustedes dijeron. Porque ese es el amén que debemos decir a todo lo que Pablo ha dicho a través de la epístola. Cuando Él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Amén, porque el evangelio es poder de Dios. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no había ni un justo ni aun uno, cuando no entendíamos, cuando no buscábamos a Dios, cuando habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, Dios manifestó su justicia y envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. Pero ahora hemos sido justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Amén, pero Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, amén, amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Pero en todas estas cosas, dice Romanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén.
Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Al Señor sea toda la gloria.